20 curiosidades sobre los perros. Los perros son las mascotas domésticas más interesantes por sus orígenes, desarrollo de la inteligencia y sus comportamientos sociales. Aquí te contamos 20 curiosidades sobre los perros. Existen más de 300 razas de perros en la actualidad. En primer lugar, hay que tener en cuenta que existen más de 300 razas de perros en la actualidad. De hecho, la aproximación más oficial es la que da el Organismo Mundial Canino Federación Cinológica Internacional, que estima que existen 343 razas de perros distintas en nuestro planeta. Sin embargo, esto no se queda aquí. Los expertos reconocen que el número de razas caninas crece cada año y que, de hecho, este número podría ser mayor. La nariz de los perros equivale a su huella dactilar. También resulta curioso que así como los seres humanos pueden ser identificados por sus huellas dactilares, los perros solo pueden ser identificados por las impresiones de la nariz. Muy importante tener en cuenta que cada perro tiene una huella de nariz que resulta única e intransferible. El Basenji es el perro más antiguo y silencioso del mundo. El Basenji es un perro único, muy diferenciado del resto de las razas. Son muchas sus peculiaridades como que son la raza de perros más antigua del mundo. Pero, sobre todo, destaca por ser el más silencioso del mundo. Hay que tener en cuenta que los sonidos que emiten son similares al de las hienas, esto se debe a lo estrechas que son sus cuerdas vocales, además de que la posición de su laringe es distinta a la del resto de los caninos. Por eso, los sonidos que emiten no son ladridos, sino que resulta una mezcla entre una risa salvaje y el canto tirolés. Los labradores están obsesionados con la comida. Una gran curiosidad sobre los perros, concretamente de los labradores, es que están tremendamente obsesionados con la comida. Se dice de estos que aman todo tipo de alimentos, pero, sobre todo, las golosinas y que, a consecuencia, tienden a padecer obesidad. Un estudio publicado en la revista Cell Metabolism identificó un gen asociado con la obesidad canina. Hemos encontrado algo en una cuarta parte de los perros labradores que vincula a una razón biológica la obsesión de estos perros por la comida, explicaba el veterinario Eleanor Raffan, cirujano y genetista de la Universidad de Cambridge. Los perros odian algunas cosas de sus humanos. Los perros odian algunas cosas de sus humanos y la explicación es que al tener los sentidos de la audición y el olfato mucho más sensibles, lo que les ocurre es que les molestan profundamente los gritos y los olores fuertes. Necesitamos conocer las condiciones naturales de nuestras mascotas para poder brindarles el mejor entorno posible. El Bluey es el perro más longevo. El Bluey se considera el perro más longevo de todos. De hecho, en la página oficial de la Guinness de los Récords se establece que este perro murió en noviembre de 1939 con casi 29 años y medio. Se trataba de un perro pastor ganadero australiano cuya esperanza de vida aproximada suele estar entre los 13 y 15 años. Sin embargo, Bluey fue un caso especial. Los perros pueden detectar las enfermedades. Muy importante y muy curioso el hecho de que los perros sean capaces de detectar enfermedades o embarazos. En primer lugar, no hay evidencia científica que explique por qué los perros pueden percibir de antemano un embarazo. No obstante, hay gran cantidad de casos que prueban que es así. Esto tiene que ver sobre todo con que los perros, por su olfato, son capaces de percibir los cambios en las hormonas y feromonas de las mujeres embarazadas. En segundo lugar, los perros pueden detectar algunos tipos de cánceres, también gracias al olfato. En el caso del cáncer de próstata, estudios demuestran que lo detectan con casi un 99% de precisión. Numerosas investigaciones lo evidencian. La última la publicó en 2014 el Dr. Gianluigi Taverne del Hospital de Investigación de Milán. También es importante tener en cuenta que los perros pueden detectar la muerte. Esto no solo les pasa a los gatos, sino también a los perros. Por ejemplo, Oscar, el gato de un geriátrico de Rhode Island, Estados Unidos, se recostaba junto a los ancianos del centro el mismo día en que fallecían.
Los perros detectan los cambios de humor. Las mascotas son seres muy sensibles y por eso son especialistas en detectar emociones humanas. De hecho, los estudios demuestran que los perros tienen capacidad para leer las expresiones faciales, así como el tono de voz y, en definitiva, para reconocer cuál es el estado de ánimo de una persona. Los animales, como parte integrante del núcleo familiar, son sensibles a percibir todo lo que exista en su entorno. Los perros han evolucionado junto a los humanos miles de años, lo que les confiere una especial capacidad para percibir todo lo que sentimos, indica Rosana Álvarez, veterinaria especializada en medicina del comportamiento y fundadora de Etología Veterinaria. La temperatura corporal de los perros es más elevada que la de los humanos. Los humanos tenemos una temperatura normal de unos 36 a 37 grados, sin embargo, la temperatura corporal de los perros que resulta normal es bastante elevada. De hecho, suelen rondar los 38 C. En cualquier caso, necesitamos conocer los síntomas que siente un perro para saber cómo hacer si el can tiene fiebre. Los perros no ven determinados colores. ¿Los perros no ven los colores? Falso mito. Lo cierto es que no ven solo en blanco y negro, sino que pueden distinguir colores, si bien es cierto que de forma limitada. Por ejemplo, determinados estudios han comprobado que los perros pueden distinguir el color rojo y azul, pero a menudo confunden verde y rojo. Los perros comprenden más de 200 palabras. Según el investigador canino Stanley Coren, de la Universidad de British Columbia en Vancouver, Canadá, algunos perros son capaces de llegar a entender hasta 200 palabras. Investigadores alemanes del Instituto Max Planck lo consiguieron con Border Collie llamado Rico. Sin embargo, lo habitual es que entiendan unas 160. Los cachorros nacen ciegos y sordos. También resulta muy llamativo saber que los cachorros nacen ciegos y sordos. De hecho, desde el nacimiento hasta las 12 semanas, los cachorros están ciegos, sordos y sin dientes. De la misma forma, son incapaces de regular su propia temperatura corporal durante la primera y segunda semana de vida. Los perros pueden hacer vivir más a los humanos. Tener un perro mejora ostensiblemente la vida de los humanos y así lo demuestra la ciencia. De hecho, un estudio científico ha descubierto que tener un perro hace que las probabilidades de morir de forma prematura bajen hasta un 24%. Los perros también tienen problemas de salud mental. Los perros pueden experimentar problemas de salud mental y es muy importante atender estos posibles trastornos y tratarlos. Las enfermedades más frecuentes son depresión, trastorno obsesivo-compulsivo, ansiedad, fobias y estrés postraumático. Los perros tienen gran cantidad de dientes. La mayoría de los perros tienen el mismo número de dientes. Por un lado, los cachorros suelen tener un total de 28 dientes cuando les hayan salido ya todos los dientes de leche. Serán 14 en la mandíbula superior y 14 en la inferior. Por otro lado, un perro adulto debe tener 42 dientes en total, 20 en la parte superior de la mandíbula y 22 en la inferior. Los perros odian el sonido de la lluvia. Como ya decíamos en muchas ocasiones a lo largo de estas 20 curiosidades sobre los perros, los canes tienen un sentido auditivo muy sensible, por eso, no es de extrañar que el sonido de la lluvia los afecte considerablemente. De hecho, algunos peludos se muestran nerviosos y alterados con la lluvia, muy especialmente si la misma es muy fuerte y, sobre todo, cuando hay tormenta. Los perros sudan a través de las almohadillas de sus patas. La piel del cuerpo del perro no es como la de las personas y carece de las glándulas que ayudan a sudar a los humanos. Por eso, resulta bastante curioso saber que los perros sudan a través de las almohadillas de sus patas, es decir, esta es una de las formas principales que tienen para perder el exceso de calor de sus cuerpos. Los pastores alemanes fueron los primeros perros guía. Los pastores alemanes fueron los primeros perros guía. De hecho, Morris Frank se convirtió en el primer estadounidense en usar un perro guía y Buddy,
una pastor alemán, se convirtió en la perra guía pionera en Estados Unidos. También los primeros animales de servicio en Gran Bretaña eran pastores alemanes. Hay razas de perros naturalmente más inteligentes. Hay determinadas razas de perros que son biológicamente más inteligentes, es decir, que aprenden una nueva orden en menos de 5 intentos y la cumplen el 95% de las veces. Estos son Border Collie, Caniche, Pastor Alemán, Golden Retriever, Doberman, Pastor de la Shetland, Labrador Retriever, Papelen y Pastor Australiano. Los perros pueden enamorarse. Los perros son animales muy sociables que disfrutan con la compañía de quienes les quieren y cuidan. Evidentemente, los perros, como ya mencionábamos, son seres muy sensibles y sienten gran cantidad de emociones. Por eso, el perro, como animal noble que admira, quiere y protege a quienes le muestran lo mismo a él, puede sentir perfectamente amor por sus humanos.